El enigma divino. ¿Qué piensa Dios sobre las guerras? La humanidad ha estado en guerra casi desde el principio de su existencia. Desde las primeras luchas tribales hasta los conflictos globales, las guerras han sido una constante en la historia. Grandes imperios han caído, naciones han surgido y generaciones han sido marcadas por la sombra del conflicto. Pero, mientras los seres humanos luchan entre sí, surge una pregunta inquietante. ¿Qué piensa Dios de las guerras? ¿Cuál es la postura divina frente a la violencia y el derramamiento de sangre que parecen tan inherentes a la experiencia humana? La Biblia, el texto sagrado que ha guiado a millones de personas a lo largo de los siglos, ofrece respuestas complejas y, en ocasiones, paradójicas sobre este tema. En sus páginas encontramos a un Dios que en ocasiones permite la guerra, la usa como instrumento de juicio y, al mismo tiempo, aborrece la violencia y busca la paz. Este enigma divino, una tensión entre la justicia, la guerra y la paz, ha intrigado a teólogos y creyentes por igual durante siglos. ¿Cómo es posible reconciliar la imagen de un Dios que valora la vida humana con la realidad de que en ocasiones permite o incluso ordena la guerra? A lo largo de este viaje por las Escrituras, veremos cómo la guerra es presentada en la Biblia, desde las sangrientas batallas del Antiguo Testamento hasta la visión final de paz que se promete al final de los tiempos. ¿Es la guerra un mal necesario en un mundo caído? ¿O es simplemente una consecuencia de la desobediencia humana? Un estado que Dios soporta temporalmente hasta que la paz definitiva sea restaurada. Acompáñanos en esta exploración profunda y fascinante sobre lo que realmente piensa Dios sobre las guerras, según la Biblia. Y la guerra como herramienta de juicio en el Antiguo Testamento. En las primeras páginas de la Biblia no pasa mucho tiempo antes de que la guerra y la violencia se conviertan en una realidad. Ya en Génesis encontramos conflictos entre hermanos, como el caso de Caín y Abel, que termina en un asesinato. Sin embargo, la verdadera introducción de la guerra a gran escala aparece más adelante, cuando los pueblos antiguos comienzan a formar reinos y a luchar por territorios y poder. 1.1. Las guerras ordenadas por Dios. Uno de los aspectos más desconcertantes del Antiguo Testamento es que Dios, en ciertas ocasiones, ordena a su pueblo a participar en guerras. Un ejemplo clave de esto es la conquista de la tierra de Canaán. Después de haber liberado a los israelitas de la esclavitud en Egipto, Dios les promete una tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3:8. Sin embargo, esta tierra está ocupada por naciones que practican una serie de rituales paganos y violentos, incluyendo sacrificios humanos. Dios instruye a los israelitas a expulsar y destruir a estas naciones. En Deuteronomio 20:16-18 se les da la orden de no dejar con vida a nadie de las ciudades cananeas. No dejarás con vida a nada que respire. A primera vista, este mandato parece brutal, pero según la narración bíblica, está basado en el juicio de Dios sobre la maldad extrema de estas naciones, quienes se habían entregado a prácticas abominables a lo largo de generaciones. Este tipo de guerra, conocida como Guerra Santa o Guerra de Conquista, fue vista por los israelitas como un mandato divino. No era una simple lucha por territorio, sino una forma de purificación de la tierra prometida. Estas guerras eran una respuesta directa a las transgresiones morales y espirituales de los pueblos que la ocupaban. A través de la guerra, Dios no solo buscaba entregar la tierra a su pueblo elegido, sino también ejercer un juicio sobre la idolatría, la inmoralidad y la injusticia. 1.2. El dilema moral de la Guerra Santa. A lo largo de los siglos, teólogos y estudiosos han debatido sobre la naturaleza de estas guerras,
¿Cómo puede un Dios que aborrece la violencia permitir y ordenar la destrucción de pueblos enteros? Este es uno de los dilemas más profundos del Antiguo Testamento. Sin embargo, para entenderlo, es esencial observar el contexto teológico en el que ocurren estas guerras. Desde la perspectiva bíblica, Dios es el juez supremo y, como tal, tiene la autoridad para juzgar a las naciones y castigar el pecado. Las guerras ordenadas por Dios en el Antiguo Testamento son vistas como actos de juicio divino. El pecado de las naciones cananeas no era simplemente un error moral, sino una ofensa grave que requería una respuesta decisiva. Los israelitas no estaban simplemente luchando por tierra o poder, estaban cumpliendo con la voluntad de Dios para establecer una sociedad que fuera fiel a su pacto. 1.3. Guerras que requieren obediencia y fe. Las guerras en el Antiguo Testamento no solo requerían fuerza militar, sino también una fe inquebrantable en la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, Dios interviene directamente en las batallas, demostrando que la victoria no depende solo del poderío militar, sino de su favor divino. Un ejemplo icónico de esto es la conquista de Jericó, donde los israelitas, en lugar de usar la fuerza convencional, simplemente marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días siguiendo las instrucciones de Dios, y las murallas se derrumbaron milagrosamente. Josué 6. En otros casos, Dios reduce deliberadamente el número de tropas israelitas para mostrar que la victoria solo depende de Él. En la historia de Gedeón, Jueces 7, Dios instruye a Gedeón a reducir su ejército de 32.000 hombres a solo 300, con el propósito de que Israel no se atribuyera el mérito de la victoria, sino que reconociera que fue el poder divino el que derrotó a los madianitas. Este patrón de dependencia en Dios subraya un principio clave en la teología de la guerra del Antiguo Testamento. La victoria en la guerra no depende de la fuerza humana, sino de la obediencia y fe en Dios. Cuando Israel confía en Dios, las victorias son milagrosas, pero cuando desobedece, las consecuencias son desastrosas. Segundo, el rechazo de la violencia injusta. A pesar de que en ciertas ocasiones Dios permite la guerra, la Biblia es clara en que Dios aborrece la violencia injusta. Las guerras justas en la Biblia siempre están motivadas por un propósito divino, pero la violencia que surge de la codicia, el odio o el deseo de poder es condenada enérgicamente. 2.1. El juicio sobre la violencia humana. Una de las primeras narraciones bíblicas que aborda la violencia es la historia de Caín y Abel en Génesis 4. Caín mata a su hermano Abel por envidia y Dios inmediatamente lo confronta, condenando su acto de violencia. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, le dice Dios a Caín. Génesis 4:10. Aquí vemos que Dios no pasa por alto la violencia injusta. El asesinato de un inocente es una ofensa grave que no queda sin castigo. A lo largo de la Biblia, la sangre inocente derramada es algo que ofende profundamente a Dios. En Proverbios 6, 16 a 19, se enumeran 7 cosas que el Señor aborrece, y entre ellas están manos que derraman sangre inocente. Este principio se reitera una y otra vez. La vida humana es sagrada, y derramar sangre inocente es una violación directa de la voluntad de Dios. 2.2. El castigo por la violencia de los reyes. Otro ejemplo poderoso de la condena divina a la violencia injusta es la historia del rey David. Aunque David fue un hombre conforme al corazón de Dios y un líder exitoso, cometió graves errores, incluyendo la conspiración para matar a Urías, el esposo de Betsabé, después de haber cometido adulterio con ella. En 2 Samuel 12, el profeta Natán confronta a David con sus pecados, y Dios declara que la espada nunca se apartará de la casa de David como castigo por su violencia y su pecado.
Este episodio muestra que aunque David era un rey elegido por Dios, no estaba exento de las consecuencias de sus acciones violentas. Dios no tolera el uso de la violencia para el beneficio personal, incluso en sus siervos más cercanos.